escuchado, ¿verdad que sí? Es un himno, de hecho. Otro sería Josué 1:9, y ese es Mira que te mando. Hay muchos himnos que cantamos y en la mayoría de veces no reconocemos más que ciertos tal vez versos, pero son himnos que encontramos en la Biblia. Así que en esta mañana vamos a empezar con nuestro himno, el himno número 8. Así que los invito a buscar en sus himnarios, o si no, aquí en las pantallas el hermano Tony lo va a proyectar. El himno número 8, suenan dulces himnos. La Biblia es el libro más difundido en el mundo. ¿Sabían eso? Es el más vendido en el mundo. La Biblia está escrita en más de 2000 idiomas diferentes. Es algo que a veces no pensamos realmente como el proceso en sí, la historia detrás de la Biblia. Porque si recordamos, en edad medieval, conseguir una copia de la Biblia era casi imposible. La gente escribía versículos y se lo memorizaban, y así pasaban de generación en generación estos versos y estos mensajes de la palabra de Dios. Ahora tenemos la Biblia en casi todos los idiomas, inclusive en muchos dialectos. Una de las curiosidades de la Biblia es que contiene, no sé si lo sabían, 3.566.480 letras. Es un libro bien compacto, ¿verdad? Tenemos mucha información ahí. Y son más o menos alrededor de
189 capítulos que tenemos en la Biblia, de los cuales 999 capítulos los encontramos en el Antiguo Testamento y 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Entonces, realmente sí, el Nuevo Testamento es más pequeñito, ¿no?, en comparación del Antiguo. En el Salmo 14 y el Salmo 53, si buscásemos para comparar, nos damos cuenta que son los mismos versículos, las mismas palabras se encuentran en el uno y en el otro. Esa es una curiosidad que yo no sabía. Salmos 14 y el 53. Hay un capítulo en la Biblia que se repite 2 veces, y este es el Salmo 18, y también está en 2 de Samuel 22. Esos 2 capítulos se repiten en la Biblia. Y el versículo más largo de la Biblia, ¿quién sabe dónde lo encontramos? ¿Alguien sabe? El versículo más largo de la Biblia lo encontramos en Esther 8:9. Y el versículo más corto, Juan 11:35, exactamente. El versículo que se encuentra en el centro de la Biblia, ¿saben? Salmo 118:8, justo en el centro de la Biblia. En la Biblia encontramos 3.573 promesas, y todas escritas para nosotros. Pero el objetivo principal de la Biblia no es ayudarnos a entender cuántos capítulos hay, cuántos versículos, cuáles se repiten o no, sino que el centro de la Biblia es el amor de Cristo hacia la humanidad. Con esto, le voy a pedir a Juan que por favor me acompañe aquí adelante. Sean muy bienvenidos, hermanos. Feliz sábado. Antiguamente los jóvenes debían ponerse de pie cuando un anciano llegaba. Eso lo podemos encontrar en Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Sean muy bienvenidos, hermanos, en este día que Dios nos permite alabarlo, servirle. Ahora vamos a tener la lectura bíblica en Lucas 4:16. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a las sinagogas y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos, y a predicar el año favorable del Señor. Con esto, hermanos, vamos a de rodillas, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida que tú nos permites. Gracias por la salud, Señor, las fuerzas. Y gracias, Padre, porque tú has traído a estos hermanos con bien, que se esforzaron a llegar temprano ante tu presencia. Gracias te damos, Padre, por todas las maravillas que tú permites que nosotros veamos. Gracias, mi Dios, porque tú eres grande y maravilloso,
con cada uno de nosotros. Padre, en este hermoso día que tú apartaste, queremos alabarte y glorificar tu bendito y precioso nombre. Gracias, mi Dios, por todo tu amor que tú nos das. Gracias por cuidarnos, por protegernos, Padre. Y así pues te pedimos que en el transcurso de este día y de este nuevo comienzo de un nuevo mes, que tu presencia esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Guíanos, condúcenos y haznos conforme a tu voluntad, Padre. Por favor, Señor, te pedimos que nunca nos dejes. A pesar, Padre, de que fallamos, tú estás siempre con nosotros y tus promesas son fieles. Gracias, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Juan. Juan mencionó que en el libro de Levítico 19:21 encontramos que los jóvenes debían de ponerse de pie cuando llegaban los ancianos, en símbolo, en señal de respeto. Así que les voy a pedir a todos que se pongan de pie mientras el hermano Tony nos pone el himno en la pantalla, el himno 506, y vamos a cantar de pie cristianos. Parece que hay algunos problemas técnicos, pero esperamos un segundo. Mientras tanto, me gustaría compartir con ustedes. La Biblia menciona solo 3 veces la palabra cristiano. Solo 3 veces se menciona. Caminamos, ahora continuamos. Himno 506. Oh,
veces. Y esas las podemos encontrar en el libro de Hechos 11:26. Aquí fue en Antioquía. Dice, este nombre cristiano en sí empezó después del discipulado, ¿sí? De que Cristo bajó a la tierra y dejó establecido su iglesia. Y el otro versículo donde encontramos la palabra cristiano es en el libro de Hechos 26 también, en los versículos 26 y 27. Esa es la segunda vez. Y la tercera vez es cuando Pedro dijo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esa tercera vez la encontramos en 1 de Pedro 4:16. El nombre cristiano, que en un principio fue una burla en la iglesia, porque recordemos que en el tiempo de Jesús, cuando la gente empezó el discipulado en sí, empezaron a llamarse cristianos porque eran seguidores de Cristo, lo que hacían los judíos era burlarse de este grupo de personas, de creyentes, que se decían cristianos. Ahora, el día de hoy, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, cargamos esa palabra con mucho orgullo, ¿verdad? Con mucha alegría, con mucho placer, porque somos seguidores de Cristo. Me gustaría compartir con ustedes una historia de un joven, de un señor ya de hecho, seguidor de Cristo. El misionero nos habla de un hombre llamado Erdenebat. Él es del país de Mongolia, Erdenebat. Él nos cuenta su historia y la llama los 2 milagros de Erdenebat. Mongolia es un país mayormente musulmán, tiene también lo que es la religión hindú y hay muy pocos cristianos. Ahora Erdenebat tiene 56 años, pero cuando él era mucho más joven, su grupo de amigos lo llamaban el hombre de la grúa o la grúa, porque él trabajaba en construcción y su posición requería de que él maneje una grúa donde él trasladaba los materiales de construcción de la base o del techo, de un techo a otro. No sé si alguna vez ustedes han visto construcciones por aquí en el área y ven las grúas que llevan materiales de un edificio a otro. Bueno, en fin, algo parecido era el trabajo de Erdenebat. Erdenebat trabajó aquí por muchos años y se ganó ese nombre de la grúa. Cuando un día de esos de trabajo él estaba moviendo unas tablas de madera, casualmente parece que uno de los ganchos de la grúa se desconectó y las tablas de madera lo empujaron a él desde el tercer piso, y dice que él recuerda cómo iba cayendo, pero cuando pegó al piso se borró su mente por completo, no supo más. Ellos estaban trabajando en una ciudad que quedaba muy lejos del centro y no había hospitales cerca, así que sus compañeros, muy asustados, llamaron a un médico que viniera a revisarlo. Le dijeron, no te muevas, quédate ahí, y ahorita viene el médico cuando él despertó. Entonces el médico le dijo a Erdenebat, mira, lo mejor es que de aquí te traslademos a tu casa porque tú te quebraste una pierna y también tienes los discos de la columna quebrados. Si ahorita te trasladamos, no se va a poder hacer mucho por ti porque el camino también te va a dañar. En fin, el médico no le dio muchas esperanzas de que sería una buena idea trasladarlo, así que lo dejaron en casa. Él pensó que se iba a recuperar con el tiempo, porque el médico no le dijo, trata de ir a un médico en los próximos días o busca ayuda. No, el médico solo lo dejó en casa y así pasó el tiempo. Y Erdenebat ya no se podía levantar, quedó paralítico. Y por años estuvo así, acostado en una cama. Él tenía que mantener a su esposa y a sus 8 hijos. Y no tenía la manera de hacerlo porque él estaba acostado en una cama. La vida se le complicó muchísimo. Llegó un tiempo que sus hijos empezaron a salir mucho, ya que crecieron, y él dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Todos se empiezan a ir de la casa en las tardes y regresan ya puesto el sol. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando los hijos le comentan al papá que ellos estaban asistiendo a un grupo de oración que tenía el pueblo,
habían llegado unos extranjeros rusos y ellos estaban compartiendo la palabra de Dios con el pueblo. Los muchachos estaban tan contentos de haber conocido a Jesús que quisieron compartir esta alegría con su papá. Entonces invitan a los misioneros a que vengan a casa, porque obviamente el papá no podía ir a la iglesia o al grupo donde estaban reuniendo. Entonces vienen los misioneros a casa y traen el mensaje de esperanza. Dice, yo no entiendo, no comprendía en ese momento, no entendía en aquel entonces, pero estos jóvenes me rodearon en mi cama y cerraron los ojos y empezaron a hablar. Y dice, yo no entendía qué era lo que estaban haciendo, ahora lo entiendo. Y estaban orando por mi salud. Dice que es curioso porque con el tiempo él empezó a sentirse mejor. Y empezó a tomar terapia física. Y los hijos le ayudaban a él a movilizarse un poquito más y cada vez un poquito más. Al principio le costaba mucho levantar la cabeza porque le dolía mucho la columna, pero luego empezó a sentarse y luego apoyar los pies y con el tiempo ya caminaba. Esto era un milagro para él, algo que él no se esperaba. Pasó el tiempo y de pronto se dio cuenta él que ya estaba bien y dijo, bueno, ya hay un grupo establecido aquí en el pueblo y yo me voy a reunir con ellos y voy a ir a dar gracias a Dios por el milagro que hizo en mi vida. Y así fue. Él se bautizó, su esposa se bautizó, sus hijos se bautizaron. Y pasó el tiempo y él sentía algo raro en su cuerpo con los años. Las piernas empezaban a dolerle y se acalambraban las piernas. Y él se le vino rápido la imagen de la cama en la mente y dijo, no, yo no quiero quedar paralítico otra vez, ¿qué es lo que me está pasando? Así que él pidió una oración a la iglesia. Ya era una iglesia, ya no solamente era un grupo de oración, ahora era una iglesia formada. Oraron por él, el pastor oró por él y al final él decidió ir a hablar con un médico. El médico le dijo, mira, no podemos esperar, tu situación es muy grave, tu columna está muy muy mal y necesitamos operarte de inmediato. El problema es que no sabemos cómo vas a quedar y como no te podemos garantizar tu completa recuperación, necesitamos que le firmes unos documentos al hospital porque lo más probable es que quedes igual paralítico. Haremos lo posible, pero no te podemos asegurar nada. Y él estaba tan asustado y tan triste y él pensaba en sí, ¿por qué? ¿Por qué el Señor me levantó para volverme a postrar en una cama? Pero dijo, no, tengo que tener fe. Y su fe comenzó a crecer día con día. Cuando llegó el momento de la cirugía, él salió muy bien. De hecho, el médico se sorprendió porque dijo, bueno, usualmente los pacientes de este tipo de cirugía están aquí semanas, hasta tal vez meses, y tú ya en una semana tu herida cerró, tú estás bien, ya puedes volver a casa. Y él volvió a casa y se levantó de la cama. Ese es el segundo milagro de Ardenebat. Él está tan agradecido con el Señor que nos pide que en este 13º sábado nosotros compartamos lo poquito o lo mucho que el Señor nos bendice a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque Mongolia es un país que tiene mucha necesidad de escuchar el mensaje. Les voy a leer sobre la misión de Mongolia. La misión de Mongolia cuenta con 6 iglesias y 5 grupos en los que se reúnen 3.061 miembros. Imagínense, solo hay 3.061 miembros. La población total del país es de algo más o menos de 3 millones de personas. Y de esos 3 millones, solo hay 3.061 miembros de la Iglesia Adventista. La obra adventista de Mongolia fue iniciada en el año 1926 por misioneros rusos que vivían en Ailar. Esos misioneros que yo les comentaba, algunos parecidos llegaron antes que ellos también de Rusia y llevaron el mensaje de la Iglesia Adventista a este país. También llegaron a la región de China y de Manchuria. Publicaron los primeros impresos adventistas en mongol, un himno y 4 pequeños tratados. Eso fue todo lo que primero se pudo imprimir en Mongolia. Y después de esto empezaron a llegar las Biblias en su idioma. A veces damos por sentado que nosotros tenemos nuestras Biblias
en la iglesia. Ahora con la tecnología tenemos todo en el teléfono, bajamos una aplicación y tenemos la palabra de Dios ahí, en acceso fácil. Pero por muchos años, en el siglo pasado, estas personas vivieron en la oscuridad sin conocer al Señor. La mayor parte de los habitantes de Mongolia son budistas, aunque hay un notable porcentaje de otras religiones, como les mencionaba. Entre los, más o menos, se cree que después de los budistas, la religión que más predomina es el Islam. Otras religiones dependen de las etnias que hay, por ejemplo los sajos. Y la mayor parte de la población del país pertenece a la etnia mongol, aunque hay otras minorías étnicas. El hermano Ederneva nos pide que oremos por su país. Hay necesidad de conocer la palabra del Señor. Así que vamos a tener una oración por nuestros hermanos de Mongolia y recuerden que tenemos que ser generosos para que este mensaje siga llegando a países como Mongolia y pueda transformar vidas y continuar el Señor haciendo milagros como en la vida de este hermano. Vamos a tener una oración. Querido Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, por su amor, por su misericordia, por los milagros que hace en nuestras vidas y muchas veces no los notamos, los damos por sentado. Gracias, Señor, también por su palabra, porque podemos encontrar en ella consuelo y promesa, Señor, en tiempos de dificultad, en tiempos de alegría. Le pedimos, Señor, que siga acompañándonos durante esta programación de mañana de Escuela Sabática. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora tenemos el repaso de la lección por los hermanos Javier. Buenos días, feliz sábado. Bueno, pues prácticamente estamos abriendo con el último trimestre y el libro se llama La verdad presente en Deuteronomio. Y habla del libro del pacto de Deuteronomio, así es como conocido también el libro del pacto, pero vamos a hablar del preámbulo del Deuteronomio. Es un libro que tiene mucha historia, ya que, por ejemplo, ahí nos habla que durante el reinado del rey Josías de Jerusalén, del año del 640 al 609 a.C., en cuenta regresiva, dice que probablemente algún trabajador del templo encontró ese libro y se lo empezó a leer al rey Josías. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues el rey Josías se dio cuenta de todo lo que estaba fallando, tanto él como su pueblo, el que él reinaba, y se sintió tan trágicamente mal que se desgarró sus vestiduras, porque se dio cuenta que no estaban haciendo lo que decía ese libro. Y ese libro, ¿cuál se cree que fue? Bueno, se cree que fue el libro de Deuteronomio. Deuteronomio viene de la palabra latina Deuteronomio, que significa segunda ley. Y así es como vamos a empezar en este trimestre a hablar acerca de ese libro, preámbulo de Deuteronomio. La lectura empieza con el versículo de 1 de Juan 4:8, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y se dice que este libro lo escribió Moisés en un tiempo donde era un mundo lleno de pecado, igual como lo es ahorita. Y en este libro vemos lo que es el grande amor de Dios, también vemos lo que es el amor de Dios después del pecado, y también vemos acerca del pueblo de Dios y el libro de Deuteronomio. Cuando dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor, y Dios es amor desde la creación, no solamente aquí en la tierra, sino la creación desde el cielo. Porque vemos que los ángeles tenían también su propia decisión, su propio albedrío, y también nosotros, si nosotros no tuviéramos nuestra propia decisión, nuestro propio albedrío, pues seríamos como unos esclavos.
no amaríamos a Dios por voluntad propia, sino amaríamos a Dios porque seríamos robotizados, como una computadora, reprogramados. Y sin embargo, Dios ofrece dos opciones, porque nunca quiere que quedemos a la mitad de nada, ¿verdad? Pero ofrece dos opciones, que es amar a Dios o no amar a Dios. Y recordemos que el rechazar el amor de Dios y sus mandamientos pues tiene grandes consecuencias y amargas decepciones o consecuencias amargas. Ahí vemos cómo Dios creó a los ángeles y también dentro de esos ángeles estaba un ángel lleno de luz, como lo era Lucifer. Y Lucifer decidió rechazar a Dios, y eso lo vemos en Ezequiel 28, del versículo 12 al versículo 17. Después, cuando surge una batalla en el cielo, como lo menciona Apocalipsis, pues Lucifer es mandado a esta tierra. Y también en esta tierra, después de la creación, que Dios creó una tierra muy bonita, porque dice que era un lugar desordenado, un lugar pues prácticamente en tinieblas. Dios hace una bonita creación de este planeta y al hombre lo forma con ese amor que es muy diferente a como formó a cada cosa de la que él simplemente con su palabra que dijo que se hiciera y se hizo. Él nos forma al ser humano con sus propias manos. Es algo maravilloso, ¿verdad? Porque cuántas veces mucha gente piensa que Dios no nos ama o nos pasa una tragedia, o por cualquier motivo pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios no nos ama. Y sin embargo es tan fácil ponerse a pensar o imaginar que si vemos un mosquito o cualquier insecto volando o el más mínimo insecto tiene vida, y que nosotros nos dio la capacidad de tener vida, pero en la forma de un ser humano. Podemos tener mascotas en nuestro hogar, un perrito, un gatito, pero nos gustan tal vez, pero a nadie nos hubiera querido o nos hubiera gustado ser un animalito de esos en vez de un ser humano. Pienso que todo el mundo estamos contentos por tener esa capacidad de poder leer la palabra de Dios y de poder tener la capacidad de saber de quién venimos, quién nos hizo con sus propias manos. Entonces, el amar o ser amado, o lo que dice Juan 4:8, que Dios es amor, es algo bien interesante, porque es la esencia de Dios, o sea, es de lo que está formado Dios. Dios es amor. Nosotros como seres humanos, cuando hablamos o alguien nos quiere decir acerca del amor, pues nosotros nos imaginamos como algo que sentimos, como un sentimiento. Sin embargo, Dios es amor. Muchas personas pueden decir, no, pero si Dios fuera amor, ¿por qué castigó a tal pueblo? ¿Por qué permitió el diluvio? Bueno, recordemos que estábamos hablando de que Lucifer decidió rechazar a Dios. Ahora, también Lucifer no se vino solo a esta tierra. Prácticamente hizo su campaña política, si así se puede decir, en el cielo, y se arrastró a la tercera parte de los ángeles con él. ¿Por qué? Por ese amor que Dios hizo desde los ángeles y al ser humano, con la capacidad de decidir. Y la capacidad de decidir amar o no amar a Dios. Entonces, esa tercera parte de los ángeles pues le creyó más a Lucifer y decidió pues seguir a Lucifer en lugar de seguir a Dios, y por eso fue enviado a la tierra tanto Lucifer como una tercera parte de los ángeles del cielo. No sé, hermano Jesús. Y ahorita con estas palabras que voy a entender, primera de Juan capítulo 4, versículo 16, dice, todos sabemos que Dios
permanece en amor, Dios permanece en él y en él. ¿Y cómo es permanecer en Dios? Y aquí es donde uno puede entender, ¿sí?, el amor de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos dio 10 palabras, esos 10 principios, pero también Dios nos resumió en dos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la segunda ley del Deuteronomio, eso es lo que habla precisamente, del amor de Dios y del prójimo. Y como resultado, pues ahí están las bendiciones que quiere dar al ser humano. Si tú dices que amas a Dios con todo tu corazón, tu grandeza va a estar lleno, la salud va a estar presente, todo acá está en contorno de qué? De la segunda ley, de amor a Dios. Así que el amor se va mucho más allá. Ahora, muchos dicen, pero ¿cómo? El amor es un sentimiento, es un principio. Y mismo Romanos 13, del 9 al 10 nos dice, ¿sí?, el amor no matarás, no robarás, o algo, otra sentencia que hay en ese mismo mandamiento, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que el cumplimiento, el amor es el cumplimiento de qué? De la ley. Ese es el amor. Interesante. Mientras que el pecado es lo contrario, es el quebrantamiento de la ley. Así que el programa de este libro de Deuteronomio nos lleva al amor, lleva a la etapa más personal de quién es Dios. Muchas gracias, hermano Jesús. Sí, y sobre todo que el libro de Deuteronomio, y al hablar de segunda ley, no habla de otra ley, sino es una repetición de la misma que vemos en Éxodo. Las mismas palabras, los mismos 10 mandamientos, los primeros 4 que hablan sobre el amar a Dios, los otros 6 que hablan sobre el amar al prójimo. Y efectivamente, pues la transgresión de la ley es el pecado, y el amar a Dios, pues como dijo Jesucristo, el que ama a mí guarda mis mandamientos, así como yo guardo los de mi Padre. Entonces, como les digo ahí en Ezequiel 28, del 12 al 17, vemos a un Lucifer que decide rechazar a Dios. También, igualmente, después de que Dios con sus propias manos forma a Adán y luego de la costilla saca a Eva de la costilla de Adán, también fueron creados ellos con libertad, que lo vemos en Génesis 2, el capítulo, versículos 16 y 17, fueron creados con libertad, pero decidieron pues confiar en ellos mismos, como lo dice Génesis 3, el versículo 1 al 6, que confiaron en ellos mismos, más bien desobedecieron la palabra de Dios, de no comer del fruto que no deberían de comer, y obedecieron o siguieron la palabra de esa serpiente antigua, que es el mismo Satanás. Y así fue como lamentablemente entró el pecado y la muerte aquí en la tierra. Que cómo entró el pecado en el cielo, pues prácticamente no lo sabemos, pero por esa libre albedrío, en un lugar donde no se veía cosa mala, donde no, o sea, uno, ¿cómo empezó eso en Satanás? Bueno, también lo describe ahí en la Biblia, que Lucifer quiso estar a la altura de Dios o más, o sea, tuvo el 10º mandamiento, el que quiso desear lo que tenía Dios y sentarse hasta en su trono o estar más arriba de él. ¿Sí? Después vemos que a partir de ahí, de las consecuencias del pecado, en Génesis 4, del 1 al 16, también Caín desobedece a Dios. Y también vemos a los antidiluvianos pecadores en Génesis 6, del 1 al 3, hasta que viene la caída y el diluvio. Y ahí habla acerca de la fuerza de gravedad que descubrió Isaac Newton, que dice que cualquier persona que ya se hubiese caído antes, pues descubriría que existe una fuerza de gravedad. Al tropezar con una piedra no salíamos volando, sino que íbamos al suelo. Pero lo importante fue de que las mismas fuerzas de gravedad que están aquí en la Tierra son las mismas que sostienen al Sol, a la Luna, a todo lo que podemos ver
que es una esfera, vemos las maravillas de Dios en todo lo que podemos observar, hermano. Bueno, yo quería solo decir algo. La verdad presente Ujú. en Deuteronomio. Deuteronomio fue escrito hace miles de años. ¿Por qué dice la verdad presente? Porque estamos en un preámbulo, así como en ese tiempo que se estaba escribiendo ese libro que lo escribió Moisés, estaba en un preámbulo para entrar a la Canaán celestial. Ahora nosotros todos sabemos que Jesús ya viene. Estamos a paso de entrar a la Canaán celestial. Por eso este libro dice la verdad presente, porque quiere que es la verdad en este tiempo. Todo lo que está pasando ahorita es un preámbulo para entrar a la Canaán celestial, que es lo que todos queremos. Por eso dice que Dios es amor y Dios nunca hace nada sin que antes te avise. Así que debemos de agarrar todas esas enseñanzas que vivieron los israelitas para nosotros mismos, porque el pecar y todo eso lo hicieron ellos. Pero ellos no tenían un libro, ellos no tenían, como dijo Melo de hace rato, la Biblia, que es tan completa, un GPS para nuestro camino que nos resta de llegar a la Canaán. Muchas gracias, hermana María Félix. Sí, nosotros tenemos esa ventaja. Por ejemplo, a Moisés, pues él podía hablar directamente con Dios, mas las otras personas incluso tenían miedo de escuchar su voz, por eso mandaban a que Moisés fuera el que hablara y él prácticamente era el mensajero. Pero tenemos nosotros en nuestras manos, en nuestra casa, aquí en las iglesias, ¿verdad? Tenemos la forma en que Dios nos puede hablar, que es a través de la Biblia, como dice. Y si nosotros seguimos lo que dice ahí, pues realmente nos va a ir mejor, porque todo lo que viene de la palabra de Dios es para el bien y no para el mal. Porque de Dios viene lo bueno y no viene lo malo. Como decía ahí de las leyes que gobiernan la tierra, pues es interesante ver ese poder de Dios, de cómo podemos en las noches observar la luna y ver una esfera que prácticamente se encuentra sostenida en el aire. ¿Sí? Después de la caída, pues las cosas fueron de mal en peor. Dice que hasta el punto de que el Señor dijo acerca de la humanidad que todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente para el mal, en Génesis 6:5. Hasta que las cosas se volvieron tan malas que el Señor destruyó el mundo entero con un diluvio. Muchas personas pueden decir que Dios es malo por haber destruido a tanta gente, pero debemos de recordar que Dios conoce el presente, el pasado, el presente y el futuro de cada persona, y Él siempre va a hacer lo mejor para cada uno de nosotros. Si vemos ahí que Él destruyó con un diluvio, pero Él, como dice la hermana María, ¿cuánto tiempo no anduvo Noé predicando acerca de la destrucción que iba a ocurrir con ese diluvio? 120 años. 120 años, pues es mucho tiempo, porque después de eso la creación o la humanidad se dice que puede vivir hasta 120 años nada más. Y no vamos a ser como los primeros patriarcas que vivían más de 800 años. Pero 120 años es toda una vida completa. Y realmente pues tomaban a Noé como un loco, porque nunca había caído ni siquiera una gota de agua del cielo, no había llovido en ese tiempo. Y entonces salva solamente a Noé y a su familia, se viene el diluvio, y sin embargo, como muestra la historia en la Torre de Babel, también cuando les dice Dios que tienen que poblar toda la tierra, pues ellos deciden crear una torre y ahí establecerse, pensando en que, aunque ya se había hecho un pacto de que jamás iba a volver a destruir Dios la tierra con un diluvio,
prácticamente estos que hicieron la Torre de Babel, los edificadores de la Torre de Babel, tampoco estaban seguros en el pacto que había hecho Dios de que no iba a destruir la tierra con el diluvio. Por eso hicieron esa torre, para que en dado caso de que si volvía a llover, pues ellos se subían a lo más alto y salvarse. Y lamentablemente, pues ahí fue donde tuvo Dios que esparcir las diferentes lenguas, para que cada persona que se encontrara con su propio, con otra persona que hablara su propio lenguaje, pues formara su grupito, y ahí fue como se esparció los diferentes lenguajes por toda la tierra. También vemos del llamado de Abraham, que primero se llamaba Abraham con una sola A y con una sola M, y después mismo Dios le puso Abraham con una H en medio y dos A. Ahí vemos en la genealogía de Génesis 11, y viene precisamente después de la destrucción de la Torre de Babel, después de la mención de dispersión de Babel, es como se habla de Abraham. Y de Abraham se le dijo la promesa de que por medio de él iban a ser bendecidas todas las naciones del mundo. Y bueno, pues también se les dijo que confiaran en que él tenía que salir de ahí a la tierra prometida. Y recordemos que por ejemplo, cómo desconfiaban de Dios, de esa tierra prometida. También cuando Dios les había dicho o los sacó de ahí de Egipto y que fueran hacia Canaán, pero cómo era su desconfianza de ellos, que no fueron a Canaán inmediatamente, sino que anduvieron vagando por el desierto 40 años. ¿Cómo es posible que en lugar de preferir algo que era pues lo mejor para ellos, tuvieron 40 años en el desierto? Y pues prácticamente ni siquiera Moisés pudo entrar a esa tierra prometida en esos 40 años que anduvieron ahí bajando en el desierto hasta después de entrar a Canaán. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, porque no tuvieron esa confianza en Dios. Veían muchas frutas de gran tamaño y decían, ahí hay hombres gigantes, pero no sabían que ellos tenían al más grande y poderoso Dios, que anduvieron 40 años. Y así fue como pues prácticamente se perdieron ellos de entrar en esa tierra prometida. Sin embargo, tanto es el amor de Dios que se los heredó para sus hijos. Les fue diciendo que le predicaran a sus hijos todas esas palabras, o todo ese pacto que se había hecho en el Sinaí, sobre todas las palabras de Dios. Y bueno, pues fue como ellos sí entraron, pero entraron sus hijos, porque ni Moisés entró en esa tierra prometida. A pesar de que habían visto tantos milagros, como el drama del Mar Rojo, como que los alimentaba con el maná que caía del cielo, pues realmente no se puede uno explicar cómo con tantas señales que hacía Dios en ese tiempo, aún así no creían en Él. No sé, alguien que tenga... Yo pienso que a veces estamos igual. Exactamente. Con tantas cosas que podemos ver, tantos milagros, principalmente en este tiempo de pandemia, que Dios aún nos tiene de comida, y aún así a veces decidimos quedarnos en casa, rechazar a Dios, no sé, ¿verdad? O sea, la vida de los israelitas fue un milagro, porque el no cambiar de ropa, el que no se le acabara su calzado, en que no cocinaran, que Dios les estuviera proveyendo día a día. Eso es un verdadero milagro. Sí. Ahora este es un verdadero milagro, de que nosotros estamos vivos, a pesar de que hay muchas cosas en este mundo, de que estamos en tinieblas, de que el mundo está oscuro. Nosotros podemos ser ese pequeño rayo de luz para la gente que necesita, porque hay mucha gente en el mundo que está hambrienta de Dios. Sí. Acá. Tomando lo que decía el título de la lección, ¿no? La verdad presente. Uno cuando ve ese título dice, pero ¿qué tiene que ver proveerlo con la verdad presente? Bueno, cada época tuvo su verdad presente. ¿Sí? Por ejemplo, antes de entrar a la
Moisés predicaba y el pueblo no la creyó. Por eso vagaron 40 años en el desierto por su incredulidad. Luego Isaías mostró a la venida de Jesús. La verdad presente era, va a venir el Mesías. Esa era la verdad presente en ese tiempo. Luego Juan el Bautista también predicó en su época una verdad presente. ¿Sí? Él es el Mesías. Cristo llegó. Arrepiéntanse de sus pecados. O sea, cada época ha tenido su verdad presente. Más allá que el mundo tenga su verdad en cada época también para distraer a los hijos de Dios. Pero Dios ha tenido una verdad presente en cada tiempo. Y hoy en día la verdad presente, Cristo viene. ¿Qué verdad estamos predicando nosotros? ¿Qué tipo de verdad? Porque hay una sola verdad bíblica. No hay dos verdades bíblicas, hay una sola. La verdad presente de hoy, ¿qué nos pide Cristo? ¿Cuál es la verdad presente? ¿Tengo claro cuál es la verdad presente? ¿Tengo claro lo que tengo que predicar? ¿O predico lo que predica todo el mundo? Porque es cierto, Dios nos ama, Dios es amor. Pero se predica solo de que Dios es amor. Ahora, Dios también es justicia. Dios no va a pasar por alto el pecado. Hoy por hoy pensamos entrar a la Canaán celestial como pensaba entrar Israel a la Canaán celestial, en pecado. En pecado jamás vamos a entrar a la Canaán celestial. Y eso, hay muchos versículos que no hay mucho tiempo, pero la Biblia enseña que Dios es santo. Y como es su carácter, quiere que su pueblo refleje su carácter. Esa es la verdad presente de hoy. ¿Okay? Realmente, o sea, ¿a qué nos lleva? La lección siempre nos muestra el pasado, cómo sucedieron las cosas, para que nosotros hoy, al leer lo que le pasó al pueblo, no cometamos el mismo error. Pero nosotros estamos viendo que estamos a las puertas de entrar a la Canaán celestial y parece que no nos acordamos lo que leímos de lo que hizo el pueblo y pensamos entrar en la Canaán celestial en pecado. Y eso jamás va a suceder. Por eso nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Pedirle que Dios a través de su Espíritu Santo nos reforme para poder tener el carácter de Cristo, para que Él nos reclame como su Hijo. ¿Sí? Pero en cada tiempo ha habido una verdad presente. Y la verdad del Deuteronomio, si tú dices, uno dice, ¿y por qué escribieron este libro? ¿Qué tiene que ver el Deuteronomio con ahora? Bueno, las bases bíblicas, ¿en dónde están? La base del Nuevo Testamento, ¿de dónde la sacaron? Del Antiguo. Entonces son nuestras bases. Yo sé que hay todo un mundo que dice que el Antiguo Testamento ya no existe, que ya no debemos leerlo, mira, eso es mentira. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Muchas gracias, hermano. Sí, pues prácticamente si le quitáramos la mitad de la Biblia al Antiguo Testamento, pues ¿de dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Prácticamente quitaríamos todo el mensaje de que iba a venir a Jesucristo. ¿Sí? Y bueno, pues creo que ya se terminó el tiempo. ¿Ya? ¿No? Ok. Bueno, pues el pacto del Sinaí, cómo Moisés dio los 10 mandamientos y cómo él antes de que entraran ellos a la tierra prometida, pues parece que los habían olvidado y se los volvió a repetir. ¿Sí? Les volvió a repetir. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces no tomamos nuestras propias decisiones? No sé si alguien de los que está aquí o de los que está seguramente viendo a través de la pantalla del YouTube, pero muchas veces nosotros desobedecemos en esta tierra a nuestros padres de aquí, al papá o a la mamá, y hacemos cosas que bueno, nos parece lo mejor, nos parece que nos vamos a divertir, y muchas veces trae consecuencias. Me ha tocado leer periódicos donde los muchachos dicen que van a la escuela y deciden irse a la playa, y uno o algunos de los muchachos terminan ahogados, todo por la desobediencia y por irse por un camino equivocado. Entonces, bueno, pues este libro de Deuteronomio, que es la segunda ley, pues nos vuelve a repetir
que no nos desviemos. Y como dice el hermano Michel, es la verdad presente. Y no solamente para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, pues prácticamente se sintió que era un pueblo por encima de los demás, porque era pues prácticamente sentían que era el especial tesoro, porque así lo dijo Dios. Pero sí era un especial tesoro, pero para que por medio de ellos le pasaran la luz a todos los demás pueblos, ¿sí? Para que fueran o quisieran ser igual, pero no que se sintieran por encima de los demás pueblos. Y eso fue lo que lamentablemente le pasó a Israel, que se sintió como que era un pueblo superior. Pero ¿qué de bueno había en Israel? Sino todo fue por la decisión de Dios de escoger ese pueblo. Y muchas veces podemos decir, bueno, ¿por qué no escogió a otro pueblo? Bueno, pues solamente Dios sabe por qué. Y así fue. Igual como esa pregunta de cómo entró el pecado en el cielo, bueno, algún día, si Dios y nosotros también lo permitimos, estaremos ahí y nosotros mismos le podemos hacer muchas preguntas a Dios en persona, a Jesucristo, para que nos explique tantas cosas que a veces no entendemos. Pero este es el preámbulo del libro de Deuteronomio y va a estar muy interesante, porque va a llegar hasta la resurrección de Moisés, que también eso es lo que nos habla este libro. Bueno, pues así iniciamos. Este es como un pequeño inicio de lo que vamos a tratar en todo este trimestre. Y bueno, con esto concluyo lo que viene siendo el estudio de la escuela sabática, o si hay una persona que quiera agregar algo más para que quede concluido. ¿Nadie? ¿Melody? ¿No? ¿Nada? Sí, allá. Sale ahí. Algo que nosotros como humanos llevamos dentro de nosotros, y esto es lo que vamos a respetar, y algo que el Señor hoy, la verdad presente, nos quiere enseñar. Una de las cosas que tenemos que vernos en el espejo de lo que fue el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta los últimos días, hasta que al final ya como pueblo ya dejó de ser. ¿Por qué? Porque se engrandeció tanto. Y ya al final el Señor tuvo que todos sabemos la historia, como ellos mismos se subieron tanto que hasta rechazaron al Señor. Llegó el tiempo que ya estaban tan llenos de sí, ¿verdad? Sí. Porque no todos, porque no generalizamos, no. Vieron entre ellos que no mueven para esperando la venida del Señor. Pero la mayoría, como ustedes saben, fue rechazado porque su suficiencia propia no le dejó conocer. Aunque vino por ellos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿qué había en eso? La misma suficiencia propia que posiblemente hoy caracteriza a muchos de nosotros. Cuando el pueblo sale de Egipto, lo lleva, como usted decía, lo lleva Moisés a darle los mandamientos. ¿Y qué le dice? Dicen ellos, haremos todo lo que tú dices. ¿Por qué no dijeron, haremos todo lo que Dios quiere que hagamos? Si ellos hubiesen dicho eso, Dios se hubiera arrepentido siempre, que iban a hacer la obra que Dios quiere. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos está enseñando que no debemos ver al hombre, debemos ver a Dios. ¿Qué hizo? Todavía no había bajado Moisés de la montaña, cuando usted estaba haciendo ya, adorando al ídolo, ¿verdad? Así sucesivamente, llegamos hasta el sol de hoy. Dios está lleno. Hoy, cuando vemos este proyecto, que nos dice la verdad presente, Deuteronomio, la verdad presente, de Deuteronomio hace tiempo, el pueblo que existía en Deuteronomio hace tiempo pasó, pero hoy estamos nosotros aquí, hoy estamos
Si ella tiene conciencia propia, nosotros tenemos que ser humildes. Si ella estaba ciega, Dios nos manda la luz. O sea, que todo lo que ellos vayan, nosotros hoy, esta verdad presente, lo que estamos hablando, abran sus ojos, no hagan como ellos, porque Dios quiere salvarnos, quiere llevarnos, darnos la Canaán, que le gracia, a la Canaán celestial. Muchas gracias, hermano. Y sobre todo que si vemos o si analizamos un poquito de diversos países en el mundo, no hay mucha diferencia. En esos que adoraban al becerro de oro, tal vez no adoran al becerro de oro, pero pueden adorar esta mesa, o pueden adorar este libro, o el mismo libro que tenemos nosotros, que se llama Biblia. Tal vez puede ser que parece como si fuera un libro mágico que simplemente estar abierto así en la sala de la casa, ya con eso es poderoso. Sin embargo, el poder lo tiene la palabra de Dios, que es la escritura, y por medio de esa escritura, al leer, pues prácticamente es Dios mismo que nos está hablando a cada uno de nosotros. Nos está enseñando la verdad presente, lo que pasó, lo que está pasando y lo que viene por pasar. Entonces, cuando se dice que la Biblia o que los 10 mandamientos son como un espejo, porque muchas veces lo he escuchado, quiere decir que la Biblia y los 10 mandamientos son mejor que un espejo, porque si nosotros nos paramos frente a un espejo, por ejemplo, yo puedo decir que yo me peino hacia el lado de la derecha, pero si me paro frente a un espejo, yo veo que el que está enfrente de mí está peinado hacia el lado de la izquierda. Entonces no está reflejando realmente cómo soy, ¿sí? Y la Biblia o los 10 mandamientos, eso sí reflejan exactamente como tú eres. Con esto ya concluyo y bueno, pues voy a hacer una pequeña oración. Señor, gracias te doy por haber estudiado un poquito de la introducción del libro de Deuteronomio, tu segunda ley, que realmente contiene lo mismo que la primera, que nos hiciste recordar por medio de Moisés y que se encuentra ahora, la tenemos en tu santa palabra, para que jamás se nos olvide, Señor. Y es mejor tu palabra, mejor que un espejo, porque si tú puedes reflejarnos a nosotros mismos tal y como somos, Señor. Te pedimos que nos perdones por no ser perfectos y por tener tantos problemas o a veces tanto odio o desamor con muchas personas. Y cada día es una lucha, Señor. No cambiamos en mucho como esas personas de Israel que dijeron que haríamos todo lo que tú pidieras que hiciéramos. Sin embargo, el mismo Pablo dice que a veces queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. No queremos nunca dejarnos de tu mano, Señor, porque sabemos que tú no nos dejas. Somos nosotros los que nos alejamos de ti. Hoy te pedimos perdón por todo eso. Enséñanos a ser mejor personas cada día. Bendito sea este día, sábado, Señor. Y gracias por la presencia en toda esta semana de oración con el pastor. Bendícelo, Señor, y a cada uno de los que están aquí presentes y a los que todavía vienen en camino. Te damos gracias y que sea un trimestre, que terminemos este año, si es tu voluntad, y empecemos el otro mejor que este, Señor, sin estos problemas de pandemia, que tú puedes acabar con cualquier enfermedad y tenemos que tener la confianza en ti, Señor. Ojalá y puedas venir pronto. En el bendito y sagrado de nuestro Señor Jesús. Amén. En el repaso de la mañana hablamos sobre las diferentes variedades de curiosidades que hay en la Biblia. Hay muchísimas, pero no perdamos de vista el objetivo principal de la Biblia, que la salvación se halla en Cristo y solo en Él. En el libro de Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que con estas palabras concluimos nuestra escuela sabática y vamos a inclinar nuestro rostro para tener una breve oración.
Querido Señor, le damos gracias nuevamente por su presencia en esta mañana. Gracias por los hermanos que nos están acompañando. Le pedimos que también acompañe a aquellos que están en camino, que puedan llegar, Señor, a escuchar el mensaje que tiene el pastor Vargas para nosotros en el sermón. Nuevamente, Señor, le pedimos que nos ayude y nos enseñe a escudriñar, Señor, las Escrituras, porque solo en ella encontramos palabras de vida. En el nombre de Jesús, amén.